Y lo veíamos en uno de los reportajes al inicio de este bloque informativo. Y es que a inicios del mes de diciembre pasado, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, notificó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, sobre la terminación unilateral del comodato del edificio en donde funciona esta agrupación. Para hablar sobre este tema nos acompaña ya la asambleísta de Pachacutic, Lourdes Tibán, y es que este martes está previsto que se venza el plazo otorgado para el desalojo del edificio donde actualmente funciona la CONAIE. Asambleísta, bienvenida a nuestra asamblea, el informativo de la televisión legislativa. Bueno, muy buenas noches, buenas tardes a todos quienes nos siguen por radio y televisión de la Asamblea Nacional. Primero, decir que es un error terrible de la Presidencia de la República, del régimen de Rafael Correa, pensar en cómo perseguir ya no solamente a las personas, sino ahora a las casas, a los edificios, aclarando que esta sede en 1990 fue una casa botada, fue una casa destruida, que como producto del levantamiento indígena del 90 en el gobierno de Rodrigo Borja, una de las respuestas que da el gobierno a este gran hecho histórico como es el levantamiento es darle una sede para que el movimiento indígena se radique con su sede administrativa en la capital de la República. Resulta que para ese momento no había otra figura, porque si nosotros hoy, a mí me gustaría, si estuviera viendo este canal el expresidente de la República, Rodrigo Borja, que tan solo pueda pronunciar cuál fue el sentir de ese momento para que este gobierno haya dado una sede para los indígenas. Según los dirigentes de la CONAIE, dice que para entonces no encontraron ninguna otra figura como para donar a los pueblos indígenas una casa dentro de la propiedad del Estado ecuatoriano. La única figura que encontraron fue el comodato, con una aclaración al pie del comodato que dice que al no notificar el término después de 15 años se entenderá por renovada. Eso es lo que dice. Más o menos de lo que dice Luis Macas y de lo que dicen nuestros dirigentes del año 90, es que en ese entonces el gobierno dijo, no te vamos a notificar, la casa es de ustedes, pero no tenemos otra figura, ustedes pueden utilizar por 100 años, como antes daban por 99 años. Confiado en eso, el movimiento indígena construye 2 plantas más. Esas 2 plantas no existían, antes era una casa botada, hoy se habla de un edificio. Para quienes se llenan la boca diciendo, ¿por qué los dirigentes no han hecho nada? ¿Por qué los dirigentes no han conseguido su sede? Nosotros lo hemos hecho. Los 2 pisos es hecho por la CONAIE, por la dirigencia desde el 91 hasta la actualidad. Pero mucho más allá de eso, nosotros decimos al país y a los ecuatorianos y ecuatorianas que no se trata de unos cuantos bloques y de unos cuantos quintales de cemento. Nosotros podríamos comprar el cemento y el bloque y devolverle al presidente. Es más, estamos en condiciones de hacer vaca y construirle una casa para destinar a la, como dicen, a la rehabilitación de los drogadictos, porque para eso nos están pidiendo la casa. Una casa de acogida para jóvenes. Exacto, una casa de acogida, dice. Nosotros les llamaríamos una casa de rehabilitación para jóvenes con adicción. Los jóvenes con adicción necesitan la atención del Estado porque es responsabilidad del Estado. Pero eso no quiere decir que el gobierno nacional venga y diga, justo esa casa es la que necesito. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas? ¿Cuáles son las recomendaciones de salud? ¿Cuáles son las recomendaciones de las terapias? ¿Cuánto de patio tiene que tener? ¿Cuántas camas tiene que tener? ¿Cuántas cocinas tiene que tener? Estas son oficinas pequeñas que sienta un dirigente de tierras, un dirigente de mujeres, son como 10 oficinas pequeñitas y al tercer piso lo hemos construido recientemente una sala de sesiones, que es una sala amplia. Inclusive donde dan las conferencias de prensa. Donde damos conferencias de prensa y todo lo demás. De manera que nosotros creemos que teniendo derecho las personas que quieren rehabilitarse, el Estado ecuatoriano tiene que buscar otro lugar adecuado, más o menos como el edificio de la UNASUR. Si el gobierno nacional tuvo 43 millones de dólares para regalarle a la UNASUR, ¿por qué no a los ecuatorianos que tienen esta enfermedad y que es responsabilidad del gobierno? Las adicciones son parte del Ministerio de Salud y tiene que ser una política de salud.
De manera que nosotros le decimos, no se trata de bloques y de cemento, se trata de defender la casa histórica, una casa en donde tomamos decisiones políticas. El gobierno dice semejante descubrimiento, miren, de la revolución, que dice, han hecho política. Ese es uno de los argumentos precisamente. Ese es el único argumento. No, ese es el único argumento del gobierno. ¿Por qué le van a quitar? Porque han hecho política. Sí, señor presidente, hemos hecho política. En esa sede, la CONAIE reunida a nivel nacional decidió en una pizarra por qué debíamos votar por Rafael Correa y por qué no por Álvaro Noboa. Sí, señor presidente, hemos hecho política. Y decidimos ahí apoyar a Rafael Correa en la segunda vuelta, porque en la primera vuelta nosotros fuimos con Luis Macas presidente. Pero en la segunda vuelta, frente a dos personajes que quedaron como finalistas, la CONAIE tomó esa decisión de apoyar a Correa. ¿Por qué no salió ahí el presidente Correa a decir, señores de la CONAIE, oigan, ustedes están equivocados, ¿cómo así están decidiendo apoyarme a mí si están haciendo política? Luego de eso, todos los apoyos, el plan para llevar a Montecristi el Estado plurinacional, la decisión de ratificar la Constitución con el sí, la CONAIE ha debatido. Ese es un hecho histórico y político en la CONAIE, en la sede de la CONAIE. ¿A su criterio a qué responde esta decisión? A una persecución, porque si el gobierno hubiera dado cuenta que estamos haciendo política, Rafael Correa debía haber salido desde el hospital el día 30S. El 30S la CONAIE se concentró en la sede de la CONAIE y sacó un pronunciamiento a favor de la democracia y que llamaron la atención a los policías del que los mecanismos para reclamar los derechos policiales no eran esos, y pidió que luchemos por la democracia. Eso fue un hecho político. ¿Por qué Rafael Correa no salió y dijo, señores de la CONAIE, no se metan en la política, dejen que me tumben o dejen que me maten, como él dijo, mátenme si alguien puede, el día 30? Sin embargo, la CONAIE ha tomado decisiones históricas, como por ejemplo el sí por la Constitución de Montecristi en la sede de la CONAIE. El gobierno, para nosotros lo que está claro es que el gobierno sí tiene miedo que de aquí a 3 años él va a subir el gas a $20, va a subir la gasolina, no sé a cuánto el galón. ¿Qué está pensando el gobierno? Está adelantando a los hechos. Como la CONAIE ha sido autora de votar gobiernos, este gobierno tiene miedo de caer. Este gobierno tiene miedo y se está curando en sano y diciendo, a ver, lo que tenemos que hacer es, para la subida del gas, acabar con la CONAIE disuelta, no habrá la sede, no habrán dónde concentrar. Pero esta medida efectivamente lograría eso que usted menciona. No, mire, si se trata de casas de ahí lo que quiera. Por ahí alguien nos puede ofrecer, nos pueden dar, nos pueden arrendar, podemos pagar un arriendo. Se trata de defender un hecho histórico, un espacio ganado, un derecho adquirido, un derecho que no es de ayer, es de hace 30 años atrás. Pero, asambleísta, sin el ánimo de menospreciar de ninguna manera todos los argumentos que usted ha expresado, ¿el gobierno no estaría en su derecho de tomar ese tipo de decisión tomando en cuenta la esencia misma del contrato de comodato? Para nada, porque eso lo hubiera hecho cualquier otro gobierno durante estos 30 años y nadie lo ha hecho. Este gobierno sabe que ha cansado, primero ha tomado algunas medidas frente al movimiento indígena el gobierno. Miremos, ha tratado de dividir al movimiento indígena llevando a la FEINE, a la FENOCIN, a la FEI y intentando llevarse a la CONAIE, pero resulta que en el caso de la CONAIE el gobierno tiene que saber, a diferencia de la FENOCIN, porque en la FENOCIN logró llevar a Pedro de la Cruz, a Segundo Anrango como embajador, a otros como asambleístas, a otros como funcionarios. Resulta que la FENOCIN está en bandeja de oro en manos del gobierno. Mientras de la CONAIE ha llevado gente de embajador, dirigentes de la CONAIE como embajador, como funcionarios públicos, como asambleístas. Aquí en el pleno de la asamblea hay varias personas que fueron de la CONAIE, hoy son revolucionarios, se transformaron de arcoíris, pasaron a ser verdes. Y no conforme con eso, el gobierno dice, a ver, yo les traje, le di un espacio, resulta que la CONAIE sigue en oposición. La CONAIE ha salido a las 2 marchas últimas de los trabajadores, han sido parte de la convocatoria de los trabajadores. Entonces el gobierno lo que ve en estos últimos tiempos, dice, la CONAIE está tomando fuerza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Apagarle a la CONAIE. No nos va a lograr apagar, ha dicho la CONAIE, no vamos a salir. Y lo que dijo Carlos Pérez hoy me encantó, y lo repito. Carlos Pérez dijo, señor presidente, usted ha pedido que desalojemos de la CONAIE, desaloje usted definitivamente de Carondelet, luego salimos nosotros. Usted deje Carondelet, nosotros dejamos la casa de la CONAIE. Yo creo que el movimiento indígena está en condiciones de demostrar al país que hoy más que nunca, aprovechando de la metedura de patas del gobierno para desalojar a la CONAIE, yo
creo que el movimiento indígena se va a reunificar. Hemos recibido un gran apoyo del sector mestizo. Pero están en ese camino, están en esas vías toda vez que se ha cuestionado mucho esa fortaleza que antes tenía el movimiento indígena. Hay voces que dan cuenta y que dicen que ya no tendrían esa misma fuerza que lo tuvieron en los años 90 con el levantamiento indígena y demás. Si no tuviéramos la misma fuerza, ¿por qué el gobierno intenta precisamente toparles, precisamente atacar, precisamente menospreciar? Cuando Jorge Herrera fue a Sarayaku, cuando la ministra de Justicia fue a pedir disculpas por el tema del territorio Sarayaku, Jorge Herrera va, pide la palabra, pero mire, para nosotros un hecho dirigencial que puede hacer en cualquier momento. Eso ocasionó que el presidente de la Correa destine un gran espacio en la sabatina y diga, y bueno, ¿y quién le ha invitado a Jorge Herrera? Y bueno, ¿qué hacía un dirigente de la CONAIE en Sarayaku? Y bueno, ¿quién le dio la palabra? Y bueno, ¿por qué le dejaron hablar? Para que vean que lo que dice la CONAIE pesa en la política nacional, en la política internacional. Hemos recibido cartas internacionales. Asambleísta, se nos está acabando el tiempo. Brevemente, un poco para anticipar qué es lo que está previsto para el día de mañana, toda vez que se vence el plazo ya establecido. ¿Qué es lo que está previsto? ¿Ustedes se van a mantener en el lugar? Brevemente ya para terminar. Primero hemos dicho que no vamos a entregar la casa, nos declaramos en resistencia. Desde esta noche la gente se queda en la CONAIE. Mañana le decimos al presidente, si no tiene miedo a la CONAIE, ¿por qué está deteniendo los buses? La gente que está viniendo en camionetas, la gente que está viniendo, algunos en carros particulares, a la ciudad de Quito para respaldar a la CONAIE. ¿Por qué le ha hecho volver, por ejemplo, a la gente de Cañara, a la gente de la Suay? Están detenidos en la provincia de Cotopaxi. Incluso uno de los autos está detenido ahí. Entonces le decimos al señor presidente y le decimos a los ecuatorianos que esta vez el señor presidente se equivocó. Nosotros vamos a defender la CONAIE. Mañana habrá, desde esta noche, habrá actividades artísticas, culturales, decisiones jurídicas, decisiones políticas, y lo vamos a hacer en la sede de la CONAIE. La CONAIE es nuestra, la CONAIE somos todos. Si la gasolina y el gas ha permanecido congelada desde el año 2000 hasta la actualidad, ha sido una de las acciones de la CONAIE. Si algunos gobiernos tercos, corruptos, antidemocráticos que han caído en este gobierno, ha sido gracias también a las acciones de la CONAIE. Así es que este puede no ser la excepción y por eso hemos llegado a este confrontamiento. Hoy la CONAIE fue a hacer una limpia en el Ministerio de Bienestar Social. Sabemos que esto no le va a causar efecto cuando la ministra está vedada del poder, porque yo de ministro hubiera renunciado. Si Correa me pedía, destituyala a la CONAIE, hubiera dicho, vea, destitúyame a mí del cargo, pero eso no puedo hacer. Es falta de ética y de moral. Y han sido los argumentos expresados por la asambleísta de Pachacutic, Lourdes Tibán, quien nos ha acompañado en este espacio informativo. Gracias por su presencia, asambleísta, como siempre, bienvenida. Gracias. Y nosotros estaremos atentos del desenlace de este tema. Amigos, es tiempo de una nueva pausa. No se vayan, enseguida más noticias aquí en nuestra asamblea. Regresamos. Nuestra asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es.